28 de agosto, San Agustín de Hipona. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Tratemos de conocer algo de la costumbre oriental, precisamente judía. El novio se lo llama esposo, además, porque una vez comprometidos se lo consideraba tal, aunque aún no hacían vida en común. Pues el novio, o esposo, iba a reclamar a la novia, y en su camino las damas de honor, doncellas todas, es decir, vírgenes, esperaban en la noche, porque la fiesta era al anochecer, con las lámparas para acompañar a los novios hasta la sala del banquete. Según las prescripciones judías, estas estipulaban que se necesitaban al menos 10 personas para formar una congregación. Quizás por aquello de los 10 justos. Es decir, si hubiera 10 justos, ¿castigarías a Sodoma?, le preguntaba cuando intercedía Abraham ante Adonai. Se puede interpretar como que entonces representan a la iglesia, por eso elegidos el número 10. Es la iglesia, por un lado, que está pronta a la venida del Señor, y la otra parte de la iglesia que porque tarda en venir ha dejado de velar, se ha dormido, no está preparada. Hay que tener en cuenta que este pasaje sigue a la venida del Señor. Estamos ahora en el capítulo 25, en el capítulo anterior hablaba de la venida del Señor antecedida de una gran conmoción. Ahora, ¿quién ahora está esperando su venida? ¿Cuándo se escucha hablar que el Señor ha de volver? ¿Qué son esas lámparas? Bueno, las lámparas las podemos interpretar como la vida de la gracia, la fe, la vida espiritual. Y todo esto debe ser alimentado. El combustible que alimenta esa lámpara de gracia, de fe, de vida espiritual es la oración. Ese conocimiento, la meditación de la palabra de Dios, es la adoración, es la purificación constante del corazón, es la ardiente caridad, sobre todo también la caridad. Así se está preparado para cualquier encuentro, sea este de su venida parusíaca o la del fin del recorrido nuestro aquí en la tierra. Este Señor que ha de venir y que ya está aquí en la Eucaristía, pero que deseamos verlo en toda su gloria, es el mismo con quien nos encontraremos como juez cuando hayamos dejado este cuerpo mortal.
Por tanto, queridos amigos, velemos, estemos preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. Y ahora hablemos de Agustín, San Agustín, que es padre de la Iglesia de Occidente y también doctor de la Iglesia. Ayer comentamos su libro Confesiones, porque era el día de Santa Mónica. Libro que aún se lee y que yo recomiendo leerlo, pero atención con las traducciones, no todas son buenas, como siempre pasa, ¿no? Famosa es su frase, muchos la recordarán: tarde te he amado, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te he amado. Y tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera, y ahí te buscaba. He gustado de ti y ahora tengo hambre y sed de ti. Me has tocado y ahora ardo en el deseo de conseguir tu paz. Y así fue su vida, realmente, primero con esa ansia inquieta de quien busca el placer del mundo y comete errores, y luego, encontrado el camino, siente el deseo ardiente de llegar a la meta para abrazar al amado. Agustín se llamaba Agustín Aurelio, nació en Tagaste, en la Numidia, una provincia norte de África, provincia romana, en el año 354, siglo IV. Su padre, Patricio, era pagano, en tanto su madre, sabemos muy bien, Mónica, era cristiana. Agustín era el mayor de tres hijos, 2 varones y una mujer. Fue la madre quien le dio una educación religiosa. Fue un niño muy vivaz, inteligente. De Tagaste natal va a Cartago por estudios en el año 371, con casi, todavía no tenía 17 años. Y como adolescente ya comienza a vivir con una chica cartaginesa, que era de clase inferior. Por eso pues, no la consideraban esposa los romanos, no por simplemente era como conviviente, como concubina. Con ella tenía un hijo, Deodato, pero parece que primero convivieron durante 14 años. Fue entonces que nace el hijo. Y parece que, como solemos decir, sentó cabeza Agustín, concentrándose en los estudios. En ese entonces comienza su primera vocación de filósofo, gracias a que lea a Cicerón. Creía que la religión de su madre, la cristiana, era una superstición pueril. Y es entonces cuando se introduce el maniqueísmo. Te habíamos dicho de qué se trataba el maniqueísmo, no lo voy a repetir. Ayer lo dijimos. Y hay un periodo en el que regresa a Tagaste de Cartago para luego partir de nuevo para Cartago. Y en otro lugar abre escuelas de gramática y retórica. Poco a poco, no convencido del maniqueísmo en su búsqueda de la verdad, empieza a distanciarse de esa secta, pero no del todo. Buscando nuevas experiencias y harto de los indisciplinados alumnos cartagineses, decide irse a la capital del imperio, a Roma. En Roma abre la tercera escuela, pero no le fue bien, porque los romanos parece que de siempre fueron bastante furbi, ¿no? Es decir, astutos, pícaros, digamos, porque estos iban a sus clases, aprendían, pero en el momento de pagar desaparecían. Sufrió una enfermedad gravísima en Roma y estuvo muy cerca de la muerte. Y en ese tiempo vio cuán hipócritas eran los maniqueos, que aparentaban virtudes, pero vivían disolutamente, y ahí cortó para siempre con el maniqueísmo. Cuando tenía 30 años, es decir, en el año 384, consigue la cátedra de retórica vacante de Milán, algo muy importante. Y ahí, al siguiente año, se encuentra inesperadamente con su madre, que lo sigue, le está al lado como su ángel protector, sin reprocharle nada, sin imponerle tampoco nada. Sabía que el hijo, como saben solo las madres, ¿no?, estaba pasando por un mal momento. En Milán, ahí escucha los sermones del obispo San Ambrosio, que era, bueno, también un gran intelectual y abogado,
y que impactaban en su corazón. Pero hubo otro personaje, sobre todo fue el frecuentar al anciano sacerdote San Simpliciano, quien era el que había preparado a Ambrosio para el episcopado. Y este Simpliciano lo llevó a que leyese a los neoplatónicos, porque a él le gustaba mucho la filosofía. Y esos escritos ya sugerían la idea de Dios y de su verbo, el logos. Su madre intervino para que se encontrase con Ambrosio y ahí fue el paso decisivo para su bautismo. Supo, además, a través de un amigo suyo que lo fue a visitar a su casa, él, digamos, Agustín fue a la casa del amigo, y ahí supo de la vida casta de los monjes y de San Antonio Abad, porque no conocía nada de cristianismo. Bueno, lo que la madre le había transmitido, pero le faltaba, se había apartado. Y también le dio el libro con las cartas de San Pablo. Cuando Agustín regresa a su casa, desorientado se aparta en el jardín y se echa a llorar profundamente, un llanto angustiado. Y mientras lloraba, una voz que le dice, tole, lege, toma y lee. Entonces abre al azar a San Pablo y aparece el siguiente pasaje. Comportémonos honestamente como a pleno día, no en medio de juergas y borracheras, no entre impurezas y licencias, no con peleas y celos. Revestidos del Señor Jesucristo y no sigáis a la carne en sus deseos. Era el pasaje de Romanos 13, capítulo 13, versículos 13-14. El sábado santo del 386 recibe en Milán el bautismo, junto con su hijo y con su amigo Alipio, de manos de San Ambrosio. Decide volver a África para fundar una comunidad monacal. Como decíamos ayer, su madre muere improvisamente en Ostia, cuando estaban esperando una nave para ir a su patria, repatriarse. Fue un 27 de agosto del año 387. La madre tenía 56 años en ese momento. Vuelve a Roma para aprender sobre la vida monástica, es decir, no se embarca inmediatamente y después viaja a Tagaste, donde vende sus bienes, distribuye lo obtenido entre los pobres y se retira con algunos amigos y discípulos, fundando una pequeña comunidad donde habían puesto todos los bienes en común. Como continuamente llegaba gente hasta ellos para pedir consejos, ayuda, y no podían mantener una vida de recogimiento, Agustín busca otro lugar y lo encuentra en Hipona. Porque estando allí, por casualidad, entre comillas, en la basílica local, en el momento en que el obispo Valerio proponía a los fieles consagrar un sacerdote que pudiese ayudarlo, sobre todo en las predicaciones, notando la presencia de Agustín, los fieles empezaron a gritar, Agustín sacerdote. Era, como se dice, Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Dios que estaba hablando por boca del pueblo, así se interpretaba. Y Agustín trataba de rechazar aquella aclamación, porque no era el camino que deseaba seguir. Sin embargo, lo obligaron a aceptar. Y con eso ganó mucho Hipona. Su obra fue de enorme fecundidad. Lo primero que le pidió al obispo fue transferir su monasterio a Hipona, que luego se volvió un seminario, fuente de sacerdotes, de obispos africanos. Es a Agustín que se le debe la renovación de las costumbres del clero. Escribió una regla que en el siglo IX fue adoptada por la comunidad de los canónigos regulares o agustinianos. Bueno, el obispo Valerio, que temía que Agustín se desplazase a otra sede, propuso al primado de Numidia y al pueblo consagrarlo obispo coadjutor de Hipona. En el año 397 muere Valerio y queda como titular Agustín a los 43 años, obispo de Hipona. Debió dejar el monasterio, emprende una labor intensísima de pastor de almas
y lo hizo admirablemente, tanto que su fama de obispo iluminado se difunde por toda la iglesia africana importante del norte de África. Pensemos lo importante que era la iglesia en el norte de África, antes de la llegada de los vándalos y sobre todo los musulmanes. Además, escribía obras que abrazaban todo el conocimiento y son numerosas. Van desde las filosóficas a las apologéticas, de las dogmáticas a las morales, a las pastorales, de las bíblicas a las polémicas. Sobre todo estas polémicas las escribió debido a la guerra que tuvo contra los maniqueos, que los conocía muy bien desde adentro, contra el donatismo, que era otra de las herejías de su tiempo, del obispo Donato, y el pelagianismo del monje bretón Pelagio. Así que bueno, todo lo que hizo esa obra de refutación sirvió incluso posteriormente a la iglesia. Las obras más conocidas de él son Confesiones y La ciudad de Dios, que le mereció el título de doctor de la iglesia. En el año 429, mientras Hipona era asediada durante 3 meses por los vándalos, Agustín enferma gravemente. Estos vándalos venían de grandes matanzas y destrucciones por donde pasaban. Agustín creía que el fin del mundo estaba cerca, que ese era un signo del fin del mundo, y muere. Recordemos, la madre muere un 27 de agosto, él muere el 28 de agosto. Un día después del aniversario de la muerte de su madre, en el año 430, tenía 76 años. Su cuerpo, sustraído durante el incendio y la destrucción de Hipona, fue transportado a Cagliari, en Cerdeña, y después, en 725, fue trasladado a Pavía, no lejos de los lugares de su conversión, gracias a un rey longobardo que lo había rescatado de los sarracenos de Cerdeña. Bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo.